Muy bien, nuevamente hermanos, aquí estamos para glorificar al Señor en esta tarde. Gracias por la familia Adame, ¿verdad? Que nos hizo tan amablemente el favor de estar aquí ahora para compartir la palabra del Señor. Estamos aquí en Nebraska City con nuestros hermanos. Y bueno, vamos a aprender algo importante dentro de la palabra del Señor. Todo es importante, mas sin embargo quiero retomar un poquito la historia acerca de lo que dice la Biblia en cuestión de la ciudad de Jericó. Entonces la predicación, hermanos, de esta tarde se titula La conquista de Jericó, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios, a través de este siervo llamado Josué, hizo maravillas, ¿verdad? Hizo algo grande que quedó pasmado en las escrituras. Entonces voy a pedir que por favor leamos ahí en el libro de Josué, capítulo 6, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 para que ustedes puedan ir viendo lo que dice la escritura, pero voy a hacer una oración para que el Señor nos ayude en su palabra. Gloria a Dios. Hermanos que están en casa mirando el video, quiero que ustedes también corroboren la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 6. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, te damos gracias. Bendice tu palabra, guíanos, Señor, para que tú seas glorificado. Que tu palabra, Señor, pueda nuevamente alimentar nuestras vidas. Que podamos, Señor, entenderla. Que puedas, a través de tu Espíritu Santo, nos puedas guiar, Señor, hacia las palabras adecuadas y hacia los pasajes que vamos a ir considerando, Señor. Que a través de ellos también nos vayas dando esta enseñanza, Señor, que queremos lograr para nuestras vidas y nuestros corazones. Bendice a los oyentes, Señor, también que estarán considerando este video. Gloria y que puedan, tu palabra pueda llegar a ellos, Señor, los que no son salvos, que puedan recibir testimonio de Cristo, y los que han sido salvos de nuestra iglesia también, que puedan ser edificados. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a leer, mire lo que dice. Vamos a ver esta historia bonita, que yo sé que algunos ya la conocerán, pero quiero sacar algunas verdades que tal vez no las hemos considerado de esa manera. Entonces quiero ver, versículo 1 dice la palabra de Dios así. Ahora Jericó estaba, escuche usted bien esa palabra, estaba ¿qué? Cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Quiero que note usted todo ese versículo, porque ahí hay unas verdades de las que vamos luego a hablar un poquito. Voy a leer otra vez. Ahora Jericó estaba cerrada, dice, y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Si usted entiende bien la palabra del Señor, dice que Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Ahora, no se refiere que los hijos de Israel vivían ahí, no, sino que ellos, según la historia, usted lee unos capítulos antes, ellos sabían que el pueblo de Dios venía conquistando, ¿verdad? Venía haciendo grandes maravillas. Ellos habían escuchado que el pueblo de Dios, por ejemplo, Dios les había abierto el mar, Dios había hecho cosas interesantes con ellos. Entonces, Canaán, esta ciudad es una ciudad cananea, ¿verdad? Jericó, que estaba ahí a las orillas del río Jordán, ¿verdad? Y más allá el mar muerto. Entonces era una ciudad, Jericó era una ciudad muy, muy próspera, muy, muy rica en sus tierras fértiles y todo esto. La Biblia, la historia de Jericó, dice, estaba estudiando un poquito, dice la historia de Jericó que todas sus tierras alrededor eran tierras que producían mucho. De hecho, hermanos, ¿a qué había mandado Moisés a los espías, ¿verdad? A los 10 espías. ¿Se acuerdan a dónde los había mandado? A Canaán, a reconocer la tierra. ¿Por qué? Porque era tierra que fluía leche y miel. O sea, hablaba de que eran muy prósperos, o sea, había mucha riqueza en cuanto a frutas, legumbres, todo eso que se daba en aquel tiempo, ¿verdad? Granos como el trigo, etcétera, todo lo que sembraban, la cebada y todo eso. Entonces,
querían ir hacia ese lugar. De hecho, hermanos, según la historia, Abraham había vivido por allá a los alrededores. Entonces Josué, el sucesor, cuando murió Moisés, se quedó Josué al cargo, ¿verdad? Dios lo puso a él, y entonces Josué quería vivir ahí, recuperar los terrenos donde habían vivido sus padres, antepasados, ¿verdad? Sus generaciones, y porque era una tierra que lógicamente tenía mucha riqueza. Pues ese era el paso por donde ellos iban, y entonces ellos querían conquistar a Jericó. Entonces, pero la Biblia dice que por causa de todo eso que ellos querían hacer, esta ciudad se resguardaba cerrada, y dice la Biblia, ¿y qué, hermanos? Y bien cerrada por causa de los hijos de Israel. Ellos ya tenían idea de lo que ellos tal vez querían hacer con la ciudad. Ahora, voy a entrar un poquito en detalle. La ciudad, aunque la Biblia no nos da mucha entrada, mucha explicación de la ciudad, más que dice la Biblia que era una ciudad amurallada, ¿verdad? Y sin embargo, según los estudios que estoy analizando, dice que Jericó tenía, ahora esto que les voy a decir, hermanos, solamente son aproximaciones, porque no tenemos, ahora sí con exactitud en la Biblia que nos diga exactamente cuánto medía, pero son aproximaciones según los estudios, los científicos y todo eso. La ciudad aproximadamente tenía entre 5 y 7 metros de altura, los muros, ¿verdad? No sé cuánto mida aquí, hermanos, pero si yo mido casi 2 metros, ahí son 4, entonces póngale otros 2 metros todavía más arriba del techo, aproximadamente, y el espesor de los muros llegaba entre los 4 y 5 metros de espesor. Pues estamos hablando de una cierta, hermanos, eran muros prácticamente, humanamente hablando, impenetrables, ¿verdad? O sea, eran muros muy anchos y muy altos, y la ciudad estaba entonces dentro, estaba resguardada por estos muros. Los muros costaban los cimientos eran de piedra, y las murallas eran como tipo ladrillos, pero de un material muy resistente, que inclusive duraron miles y miles de años, hermanos. Eso de Jericó fue como en el 1400 antes de Cristo, ¿verdad? O sea, quedó en la historia. Inclusive esos, le vuelvo a repetir, los científicos que han hecho excavaciones y todo eso, se toparon con estos muros, y según la historia dice que los ladrillos, muchos de ellos todavía, los que quedaron en medio, todavía casi estaban intactos. Imagínense cuántos años duraron. Entonces eran materiales meramente resistentes, y aparte de eso, hermanos, tenían unas puertas, unos cerrojos, ¿verdad? De material macizo, me imagino, no sé, de hierro, de qué sé yo. Dice la Biblia que ellos se resguardaban, que la ciudad tenía sus horas de abrir las puertas, ¿verdad? Jericó tenía horas para abrir las puertas, y a cierta hora en las noches, ya casi anocheciendo, se cerraban las puertas, dice, y ya nadie podía entrar ni salir. O sea que tenían mucha precaución de quién entraba y quién no entraba. Entonces, analizando todo esto, nos damos a la tarea de pensar, entonces, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hizo Josué? Bueno, vamos a ver cosas interesantes, ¿verdad? Ya que más o menos vimos así, a grandes rasgos, cómo era Jericó, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primeramente vamos a ver en el versículo 5, hermanos. Por favor, brinque un poquito. Versículo 5. Podría haber leído todo el capítulo para que ustedes pudieran tener un panorama más amplio y mejor entendible, pero ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Después, y pueden sacar ahí toda la historia en su mente y darse una idea. Yo ahorita nada más voy a irme a los puntos que yo tengo, que el Señor me ha dado como puntos claves. Versículo 5 dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad, ¿qué dice? Caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Note esas palabras, hermanos. Cada uno derecho hacia adelante. Muy bien.
Entonces, vamos a ver en el versículo 5, hermanos. Les decía, déjenme retomar un poquito. En el orden, escuchen bien el orden que Dios le había establecido a Josué. Dios le dice a Josué, bien, vas a escoger 7 sacerdotes. Y van a llevar los cuernos de carnero, ¿verdad? Que son como las bocinas, para que ellos toquen. Vas a dar una vuelta, ¿verdad? Vas a dar 7 vueltas, una cada día, por 6 días. Y vas a dar una vuelta a Jericó. Van a tocar los cuernos. Dice, y el séptimo día, escuchen, hermanos, porque muchos piensan que nada más fueron una vuelta por 7 días, pero en realidad fueron 6 días, dieron una vuelta a Jericó. Y luego después, ¿verdad? El séptimo día, dice la Biblia, que dieron ese día solamente 7 vueltas, ¿verdad? 7 vueltas, o sea que fueron mucho más que 7, ¿verdad? Bueno, entonces en el orden de Dios era esto. Josué escoge a los guerreros, a los valientes, dice la Biblia. Usted lo puede corroborar ahí en el capítulo. Entonces los guerreros que tenían armas, ¿verdad? Iban a ir al frente cuando fueran a dar las vueltas, ¿verdad? Iban a ir los guerreros al frente, atrás de ellos, hermanos, iban a venir los sacerdotes con los cuernos, ¿verdad? Para tocar, y luego atrás de los sacerdotes iba a venir el arca de Jehová, que representaba su presencia, y luego atrás de la arca, ¿verdad? Todo eso lo dice ahí en la Biblia. Atrás, a menos atrás, iban a ir los de la retaguardia, ¿sí, verdad? Los que iban cuidando que nada, no los fueran a sorprender, ¿verdad? Hacia atrás. Entonces, fíjense bien en el orden de Dios. Los guerreros, los sacerdotes, el arca y los que cubrían el arca, ¿verdad? O a todos los demás, los de la retaguardia. Entonces, ese fue el orden de Dios. Para nosotros tal vez como que no entendemos por qué ese orden, pero acuérdense que cuando Dios da una orden, nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, solamente tenemos que obedecer, ¿verdad? Entonces Josué acató la orden y dijo, Señor, pues así dices tú, está bien. Y entonces escogieron 7 sacerdotes. Acuérdense que el número 7 es el número perfecto de Dios, ¿verdad? Cuando la Biblia dice 7 en Apocalipsis, por ejemplo, hablando de los juicios, de las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 iglesias, ¿verdad? Los candeleros, etcétera. Inclusive la Biblia dice en el libro de Génesis, cuando Dios comenzó su creación, dice, ¿cuántos días trabajó Dios, hermanos? 6. Y el séptimo reposó. Entonces también ahí habla de 7, ¿verdad? Entonces, Dios escogió a 7 sacerdotes, ¿verdad? Todo tiene un plan, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo conlleva a una enseñanza. Entonces, ahora sí, vamos al versículo 5, la última parte, donde dice, ¿verdad? Cuando hubieron dado la vuelta, dice, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿De qué habla esa frase, hermanos? Cada uno derecho hacia adelante. Debe de marchar, en otras palabras, que no tengan temor. Porque ya Dios dio un orden, ya Dios dijo que iban a marchar, ya Dios dijo que iban a dar una vuelta cada día, y el séptimo día iban a dar las 7 vueltas, iban a tocar los cuernos, y la ciudad se iba a derrumbar. El pueblo, juntamente con Josué como su general, ¿verdad? Alguien dice que Josué era uno de los generales más sabios e inteligentes de aquel tiempo, porque él pudo diseñar, ¿verdad?, un plan dentro de lo que Dios le había dado. Lógicamente él también hizo algún plan con su gente, ¿verdad?, cómo le iban a hacer, etcétera, puntos estratégicos. Y Josué ya había recibido, hermanos, indicaciones de Dios, puesto que Dios le había dicho al mismo Josué, ¿se acuerdan? Josué 1:9, que dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le estaba diciendo a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, ya Dios lo había preparado a él, tenía la preparación de Dios divina, y entonces ahora Josué, ¿verdad?, está haciendo lo mismo que Dios le había dicho, está hablando con su pueblo y le está diciendo, una vez que Dios haga la obra aquí y nos entregue a Jericó, cada uno debe de marchar derecho hacia adelante. O sea, métete, lucha, pelea, ¿verdad? Vamos a tomar Jericó y ninguno va a regresar, ninguno se va a acobardar, todos vamos a marchar hacia adelante. Porque él mismo había recibido esas palabras de valentía, de valor, del mismo Dios en Josué 1:9. Entonces, hermanos,
la Biblia nos manda a nosotros que también debemos de ser valientes y no acobardarnos. Normalmente cuando hablamos de Cristo, para muchos cristianos, déjenme decir una cosa, para muchos cristianos les da pena, les da vergüenza hablar de Cristo a otra persona. Ay, que me pongo nervioso, es que no sé qué decir. Acuérdense, el Señor dice, marcha hacia adelante, ¿verdad? No hay que retroceder. Dice la Biblia, porque si nos da vergüenza, entonces la Biblia dice que el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice el Señor, yo también me avergonzaré de él en aquel día, ¿verdad? Pero el que me confiesa, o sea, el que tiene valor, dice el Señor, yo también le confesaré delante del Padre que está en los cielos. Entonces, el Señor tiene una respuesta para todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en las pruebas y en las luchas, la iglesia tiene que seguir caminando. Usted y yo como cristianos tenemos que ser firmes y marchar hacia adelante, como dice que fue la orden de Josué hacia su gente, ¿verdad? De parte de Dios, desde luego, con las indicaciones de Dios. Y entonces todos estaban listos, ya mentalmente ya estaban preparados. Tenían sus armas los guerreros, los sacerdotes estaban listos con el cuerno, ¿verdad? Para tocar todos a la orden de Josué. O sea, las estrategias ya estaba todo listo, hermanos. Esto fue algo estratégicamente bien planeado por Dios a través de su siervo Josué. Todo estaba en un plan divino. Josué, vamos a ver en el versículo 10, en el capítulo 6, ahí donde estamos, pero vea por favor el versículo 10, hermanos, y ahí hay algo interesante, me llama la atención, que ahí hay unas indicaciones del pueblo, de Josué hacia el pueblo. Dice, y Josué mandó al pueblo, estoy en el verso 10, mandó al pueblo diciendo, vosotros, escuchen, ¿qué no deberían de hacer, hermanos? No gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. En otras palabras, la victoria tenía que venir de Dios, amén, no del hombre, no de que yo me voy a poner de este lado y yo voy a gritar de acá. Dijo José, no van a gritar, no quiero que nadie hable, que sus bocas no pronuncien ninguna palabra, ¿verdad? Todos tranquilos, todos en el temor a Dios, ¿verdad? En silencio. La estrategia tiene que ser bien señalada, ¿verdad? Y tenemos que hacer lo que Dios nos está diciendo. Entonces José dice, no quiero gritos antes de tiempo, no quiero que nadie abra su boca, todos a una orden mía, ¿verdad? Cuando yo les diga gritar, entonces todos vamos a gritar. Por ahorita, dijo Josué, nadie hable, nadie diga nada, sus bocas cerraditas. Y bueno, ese era el punto número 2 de la estrategia que estaba considerando Josué. ¿Por qué, hermanos? Porque de por medio estaba una conquista, una ciudad que no era fácil, humanamente hablando, no era fácil porque tenía unos muros muy altos, muy espesos, muy gruesos, imposible para el hombre penetrar ahí. Las puertas se cerraban y nadie podía abrirlas porque eran puertas, me imagino, muy sofisticadas, muy fuertes, hermano. En aquel tiempo se utilizaba mucho el hierro, ¿verdad? Y todas esas puertas de fierro, yo no sé. Las ciudades simplemente, humanamente, no. Entonces, Josué prepara la estrategia y dice, aquí está de por medio una conquista. Y todos tenemos que seguir las órdenes, nadie hable, nadie haga, simplemente vamos a echarle ganas. Y dice la Biblia, hermanos, que todos acataron la orden. Esto me recuerda, hermanos, en el libro de Hebreos, si alguien bueno, vamos a buscarlo, pero no pierda porque voy a regresar rápido ahí, otra vez, ese es el punto que vamos a estar de referencia, pero vamos a Hebreos capítulo 11, por favor, y lo quiero compartir, nomás para que usted tenga un panorama más amplio y unas citas donde podamos apoyarnos, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, y vamos a leer en el versículo, me lo checo aquí, versículo 33 y 34. Mire, estas palabras que más o menos nos dan un poco de luz sobre el pasaje allá en Josué. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11, 33 y verso 34. Dice así la palabra del Señor.
que por fe, está hablando de los hombres, ¿verdad?, que hicieron grandes proezas para Dios, que por fe conquistaron reinos, ¿verdad? Imagínense, así como Josué quería conquistar Jericó. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y escucha esto que viene: se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, hermanos, esas palabras denotaban que había detrás de estas grandes victorias, en estas batallas, había hombres que habían conquistado todo eso a través de haberle creído a Dios, es decir, a través de la fe, ¿verdad? Si usted lee Hebreos capítulo 11, le repito, alguien le ha llamado el Salón de la Fama, ¿verdad?, de esos grandes hombres de Dios. Y dice ella, hermanos, que por fe conquistaron reinos, ¿verdad? Se hicieron fuertes en batalla. Y Josué tenía aquí solamente, hermanos, a un puñado de hombres que tal vez no tenían la mejor preparación, porque si usted lee un poquito, y aparte de la historia, los guerreros que iban adelante, ¿verdad?, en el orden que vimos, los guerreros, los sacerdotes, el arca y los de la retaguardia, estos guerreros que van al frente, hermanos, eran los hijos de los hombres que habían cruzado, ¿verdad?, ahí en el Mar Rojo, y que muchos de ellos ya habían muerto, pero estos guerreros eran los hijos, muchos de ellos eran hijos de los hebreos que habían muerto, ¿verdad?, en el transcurso de los años, pero que sus padres habían visto el milagro que Dios había hecho con ellos. Entonces ellos se fortalecían en decir: si Dios hizo eso con mis padres, yo quiero servir a ese Dios, ¿verdad? Y se pusieron en el ejército de Josué. Entonces ahí es donde van ellos para la conquista, y se hicieron, dice la Biblia en hebreo, se hicieron fuertes en batalla, ¿verdad?, porque confiaron en Dios. Ahora brinque por favor, hermanos, hasta el versículo 23, por favor. Versículo 23, en el libro de Josué, regresamos, Josué capítulo 6 y versículo 23. Antes de que lo lea, quiero que usted me ponga atención, y le voy a dar un poquito la historia para que usted pueda entender estos versículos que vamos a leer. Bien, Josué les dijo, ¿verdad?, en todo lo que las reglas que él les estaba poniendo a su ejército, les dijo Josué: una vez que Dios entregue, una vez que ya demos las 7 vueltas y que Dios haga el milagro y nos entregue a Jericó, dice, vamos a entrar a la ciudad y vamos a hacerlo, como dice, derecho, ¿verdad?, sin temor. Y hay una cosa importante que me llama la atención. Dijo Josué: cuando entremos a la ciudad, dice, vamos a destruir a todos, hombres y mujeres. Ese era el plan de Dios, no sé, ¿verdad? Y vamos a destruirlos a todos, animales y todo. Pero solamente le iban a perdonar la vida a alguien, hermano. ¿Se acuerdan ustedes quién era? Era una mujer llamada, era Rahab la ramera, ¿verdad? Dice la Biblia. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que había un propósito en salvarle la vida a esta mujer. ¿Por qué le iba a salvar la vida a una ramera? Bueno, eso se remonta un poquito más atrás, y vamos a ver por qué el mandato de Josué a su gente era: cuando entremos ahí, cuando ya Dios nos entregue y se derrumben los muros, vamos a entrar, vamos a destruir todo y vamos a salvarle la vida. ¿Por qué? Porque había hecho algo interesante esta mujer. Lea por favor ahí en Josué, pero regresen al capítulo 2, por favor, para que ustedes se enteren qué es lo que estaba sucediendo con esta mujer. ¿Por qué se le iba a perdonar la vida una vez que Dios entregara en sus manos a esta ciudad de Jericó? Vamos a ver por qué le iban a perdonar la vida. Ella había hecho algo interesante, hermanos. En el libro de Josué capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 14. Ahora, búsquelo, y antes de leer, pónganme atención otra vez para ayudarles un poquito la historia, ¿verdad? Ok, ya lo tienen ahí, déjenme le explico para que usted pueda entender el versículo 14 y 15. Le explico un poquito antes.
Bien, Josué había mandado a sus 2 espías, ¿verdad? Había mandado ahí. Dice la Biblia que fueron, si usted lee, ahí en el capítulo 2, dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Tim, ¿a quién? A 2 espías. Entonces los manda a Jericó y dice, vayan a esa ciudad porque la quiero tomar, ¿verdad? Dios me ha puesto en el corazón que debemos tomar esta ciudad. Era parte del territorio de Canaán, ya Dios les había prometido la tierra. Entonces ellos nada más tenían que ir y conquistarla. Pero había un detalle, la ciudad estaba amurallada, estaba muy, muy fortificada, no, como que era un punto un poquito difícil. Entonces Josué, antes que todo, analiza y dice, agarra 2 espías y dice, ustedes van a ir a Jericó y a ver cómo le hacen. Ustedes van a entrar, se van a infiltrar entre la gente y van a entrar a la ciudad y me van a decir cómo está por dentro, a ver si podemos tomarla o no, aunque ya explícitamente había recibido la orden de Dios, ¿verdad? Pero él quería, en sus estrategias, quería ver qué puntos había de débiles tal vez en la ciudad, yo no sé. Manda a los espías van, de alguna manera se introducen y entran, hermanos. Cuando las puertas, me imagino, ellos indagaron tal vez los horarios en que las puertas se abrían porque tenían horarios, y entonces se infiltraron y entraron a la ciudad, ¿verdad? De Jericó. Y mire, datos interesantes que no nos da mucha luz la Biblia, pero le digo, la historia es interesante. Se dice que Jericó había entre aproximadamente, recuerden que todo esto son proximidades nada más, aproximadamente entre 1000 a 1300 personas en Jericó solamente, ¿verdad? O sea, era una ciudad pequeña, ¿verdad? Prácticamente, los que vivían dentro. Entonces, entre 1000 a 1300 personas había en Jericó. Quiere decir que era una ciudad donde, como en los ranchos, ¿verdad? Cuando vive uno en el ranchito, usted conoce a todo el mundo, ¿a poco no? Y cuando llega alguien desconocido, usted dice, estos no son de aquí, ¿verdad? Imagínense estos 2 espías entrar a Jericó, y como era una ciudad comercial, ¿verdad? Dentro de la ciudad, pues había ventas, ¿verdad? Usted sabe, allá vendían que los cueros, me imagino, de los animales, ¿verdad? Los usaban ellos, vendían animalitos, vendían la parte de las cosechas, qué sé yo, dentro de la misma ciudad. Y entran estas 2 personas y me imagino que tratan, ¿verdad?, de perderse entre la gente y todo eso, pero hubo un detalle, alguien yo creo que los reconoció y fueron con el chisme, fueron a decirle al rey de Jericó, así dice la Biblia, fueron y le dijeron, oye, aquí hay 2 personas que vienen a espiar la ciudad, no son de aquí, ya se aseguraron, sí, no los conocemos, ok, vamos a ver dónde están. Y el rey fue, ¿verdad? ¿Y dónde los vieron? Los vimos allá donde vive Rahab, la ramera. Indagaron y fueron hasta la casa de Rahab, dice la Biblia, y le preguntaron, oye, que aquí tienes a 2 espías, 2 hombres que no pertenecen a nuestra ciudad. Dijo Rahab, dice, la verdad que sí vinieron aquí a mi casa, no les mintió, vinieron aquí, pero ¿saben una cosa? Se acaban de salir, dice, antes de que se cerraran las puertas, así dice la Biblia, parece que tenían horarios, antes de que se cerraran las puertas, los miré en la oscuridad y lograron escaparse. Pero una cosa, por favor, desen prisa, si se van ahorita, los van a alcanzar por allá en el monte, y ustedes pueden hacer con ellos lo que ustedes gusten, los van a alcanzar, pero váyanse ya. Ni talos ni pesos se creyeron, hermanos, se dieron la vuelta y agarraron, dice la Biblia que el rey, ¿verdad?, mandó a un manojo de gente, ¿verdad?, un ejército pequeño, y fueron y los buscaron, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, los buscaron, rebuscaron y no los encontraron. Cuando se fueron, Rahab, dice la Biblia que Rahab los había escondido, ¿verdad?, a los espías. Y cuando miró, dice, ya el alboroto se había calmado, dice la Biblia que Rahab les dijo, señores, yo sé que han sido enviados por parte de Dios. Y por favor, nada más les pido una cosa, así como yo he hecho misericordia con ustedes, por favor, el día que Dios, así dijo ella, el día que Dios les entregue esta ciudad, por favor, hagan lo mismo conmigo, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con todo lo que tenemos. Hagan misericordia, por favor, prométanmelo, ¿verdad?
Y entonces ahí vienen las palabras de los espías. Es precisamente en los versículos que vamos a leer, ¿verdad? Miren lo que dice. Versículo 14, estoy en Josué 2:14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa, escuche usted eso y ese dato, porque su casa estaba, ¿dónde? En el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. O sea, todo, hermanos, está en la estrategia que hizo Josué. Josué les dijo: van a ir y quiero que vayan, y alguien que viva en el muro por ahí cerca, ustedes vayan y asegúrense por ahí. Y ellos dijeron: oye, mira, dicen que Rahab vive ahí en el muro, pues vamos con ella, ¿verdad? Ya ellos tenían un plan. ¿Por qué en el muro, hermanos? Porque era un punto donde si vivían en el muro, pues era fácil de poder salir rápido, ¿no? Y ahí le dice que los descolgó, ¿verdad? Con unas cuerdas. Entonces, no vivía en medio de la ciudad de Jericó, porque hubiera sido difícil transitar por ahí sin ser vistos. Entonces buscaron un punto, y el punto era que Rahab vivía ahí en el muro. Muy fácil para poder cruzar o poder entrar en caso de, ¿verdad? Aunque era una ciudad resguardada, lógicamente. Bueno, dice la Biblia que ella vivía en el muro. Entonces ella los descolgó y les dijo algo importante: váyanse, pero como los andan buscando todavía allá, vayan, salgan de la ciudad y escóndanse aquí en el monte. Ahí pasen la noche ahí. Van a durar 3 días ahí, les dijo Rahab. Duren 3 días, porque ellos van a regresar, van a andar buscando, y en 3 días ellos regresan. Y sí, dice la Biblia que los que lo andaban buscando, a los espías, regresaron ya cansados, ya le decían: no, pues no los hallamos. Y ellos estaban ahí escondidos cerca de Jericó. Una vez que ellos regresan, entonces ellos siguen su camino y llegan y dan aviso a Josué y le dicen: mira, pasó todo esto. Entonces ahora, hermanos, podemos entender por qué Josué les dice: una vez que Dios entregue la ciudad, ustedes van a perdonarle la vida a Rahab. ¿Usted entiende ahora por qué? Porque ella escondió a los espías, a los hombres de Dios. Mire lo que dice ahora Josué capítulo 6, versículo 23. Vamos a la enseñanza. Y los espías, dice, entraron y sacaron, ¿a quién? A Rahab. Los espías, o sea, los que ella le había salvado la vida. Sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los de Israel. En otras palabras, les perdonaron la vida. Mataron a todos los demás de Jericó, y dice la palabra de Dios que solamente le perdonaron la vida, como ellos habían prometido, a Rahab, su padre, su madre, sus hermanos y toda su parentela y todo lo que les pertenecía. Le perdonaron la vida, porque todo estaba en el plan de Dios, porque ella había respetado las estrategias que Dios de antemano le había dado por mano de Josué. Y entonces, hermanos, viene la victoria sobre la ciudad de Jericó. Vamos a leer a ver qué pasó, hermanos. Retorne un poquito al capítulo 6 otra vez. Vamos a ver ahí, versículo 20, por favor. Versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro, escuche, se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Nuevamente recalca las mismas palabras: cada uno hacia adelante, es decir, sin temor. Eso, hermanos, vamos a hacer una breve comparación, por favor. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 21. Ahí, un poquito atrás, Deuteronomio, un libro atrás. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 7, por favor, Deuteronomio 7. Una comparación a estas palabras cuando dice Josué a su gente: todos derechos hacia adelante, ¿verdad? Vamos a hacer es decir, que no tuvieran temor.
Vamos a ver qué dice la Biblia aquí. Deuteronomio 7:21. Mira lo que dice. Deuteronomio 7:21. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y dicen esas palabras: no desmayes delante de ellos. Esa frase es más o menos parecida a lo que está diciendo Josué a su gente. Cada uno hacia adelante. En otras palabras, no hay que tener temor. Por eso dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ay, que sí, hermanos, Jericó se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Y les vuelvo a repetir, para muchos piensan que la victoria de Jericó, los muros fueron derribados. Normalmente se pensaría, si los enemigos están afuera y entran a la ciudad, los muros hacia donde hubieran caído. Está la ciudad y lo vamos a atacar. La atacamos, normalmente ¿qué pasaría? ¿Para dónde se derrumbarían los muros? Hacia adentro, ¿verdad? De la ciudad. Pero hay quienes piensan que la ciudad fue destruida, los muros cayeron no hacia adentro, sino hacia afuera, ¿verdad? Con esto se pensaría entonces que la victoria vino de parte de Dios, el juicio de Dios sobre Jericó, ¿verdad? Y entonces los muros se derribaron. Y hay un dato importante, hermanos, me llama la atención. No nos dice la Biblia, pero la historia bíblica dice que inclusive los arqueólogos, quienes han examinado las ruinas de Jericó, encontraron ese tipo de ladrillos que le digo, pero encontraron en medio de todo el escombro, encontraron mucho grano de trigo, ¿verdad? Ahora, eso suena interesante en el sentido de que si hubieran sido otros enemigos, hubieran destruido la ciudad, pero se hubieran llevado los granos. Pero entonces quiere decir que esto fue una victoria, se puede decir, sorpresiva de parte de Dios. O sea, cayó, aunque se habían preparado, lo estaban dando vueltas, pero ellos no sabían qué estaba pasando. Los de Jericó miraban, pues, ¿qué están haciendo aquello, verdad? ¿Ha visto cómo los coyotes cazan a las gallinas, hermanos? Sí saben, hermano, cómo un coyote caza a una gallina en los ranchos, ¿verdad? Le da vueltas. La gallina está ahí arriba y el coyote va dando vueltas, ¿verdad? Dando vueltas, y la gallina nomás se queda así, ¿verdad? Está viendo al coyote, no lo pierde de vista, y llega un punto donde la gallina se pierde el control, ¿verdad? Porque se marea, y entonces la gallina solita cae, ¿verdad? Imagínense ahí a los de Jericó mirando a los israelitas. Pues, ¿qué traen estos, verdad? Una vuelta, otra vuelta, y luego después 7 vueltas, ¿verdad? Y de repentinamente viene el poder de Dios, hermanos, y los muros caen, ¿verdad? Y todo lo fructífero que habían sido, hermanos, se quedó ahí, simplemente en los escombros, en las ruinas. Y Josué pudo llevar al pueblo, hermanos, a una gran victoria. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que nuestro Dios es un Dios fuerte y temible, ¿verdad? ¿Servimos a un Dios poderoso? Yo creo que sí, hermanos, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo sirvo a un Dios todopoderoso, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo, vamos a leer otra vez, por favor, en el capítulo, vamos a ver una cita. Quiero corroborar también en Proverbios, no pierda ahí Josué, y vea por favor Proverbios. Vamos a tener otra comparación, por favor. Proverbios, y vaya usted al capítulo 16, Proverbios 16. Vamos a leer en el versículo 7, por favor. A regresar un poquito al punto de Rahab, ¿verdad? Pero quiero leer primero este versículo. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre, escuche usted, son agradables a Jehová, aún a sus enemigos
hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a los enemigos, hermanos, hace estar en paz con él. ¿Te entiende ese versículo? Vamos a comparar un poquito más con la vida de Rahab. Rahab, pues era una mujer que no tenía tal vez un buen camino, ¿verdad? Pero fue una mujer que cuidó a los siervos de Dios, ¿verdad? Y los siervos de Dios representaban la victoria que Dios estaba mandando a su pueblo. Quiere decir que esta mujer entró un poquito, ¿verdad?, en ese temor que le permitió conservar su vida en favor, en misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros como siervos de Dios, ¿verdad?, como cristianos, podemos amar a Dios y podemos servirle de todo nuestro corazón, quiere decir que si nuestros caminos pueden ser agradables delante de Dios, aún hasta nuestros enemigos los hace estar tranquilos. Esos que nos odian, que no nos pueden ver, Dios dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo con gratitud, ¿verdad? Y son agradables nuestros caminos, aún a nuestros enemigos Dios los dice, hey, tranquilos, esos son mis hijos, ¿verdad? Esa es la manera en que Dios nos cuida, hermanos, también. Entonces hay una comparación ahí en este pasaje. Vamos a ver versículo 19, hermanos, en Josué 6:19, por favor. Dice, mas toda la plata, cuando ya entraron a la ciudad, ¿verdad?, y todo eso, ya cuando Josué les dice, vamos a tomar la ciudad, en los muros, en el versículo 20, que ya lo leímos, se cayeron en la ciudad. Pero antes de eso, Josué les había dado una indicación más. Dice, mas toda la plata, cuando ya Dios entregue esta ciudad en nuestras manos, dice, toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Era una costumbre, hermanos, que cada vez que el pueblo de Dios, ¿verdad?, lograba una victoria sobre cualquier ciudad, lo primero que había que hacer era que todo el oro, la plata y el bronce eran directamente consagrados al tesoro de Jehová. O sea, eso no se tocaba, nadie se quedaba con ellos, no, todo eso entra al tesoro. O sea, cada vez que conquistaban nuevos territorios, todo el oro, toda la plata se pertenecía al tesoro de Jehová, así se le veía. Eso nos da luz, ya no lo vamos a ver, pero si usted quiere apuntarlo y corroborarlo después, nos da un poquito de luz, hermanos, allá en el libro de Ageo, y en el capítulo 2, hermanos, versículo 8, donde dice la Biblia, Ageo 2:8, dice la Biblia de estas palabras, mío es el oro, dice el Señor, mío es el oro y la plata. Mío es el oro y mío es la plata. En otras palabras, Dios estaba nada más corroborando, ¿verdad?, lo que Josué le estaba diciendo a su pueblo. Cuando entremos a Jericó, lo primero que hay que hacer, todo el oro, la plata, el bronce, es consagrado a nuestro Dios. Porque así es como dijo él, mío es el oro y la plata. ¿De dónde tenemos nosotros nuestras bendiciones, hermanos? Nuestros trabajos, nuestras comidas, nuestro vestir, nuestra casa, nuestro techo. ¿De dónde puede venir todo eso, hermanos? De Dios, ¿verdad? De Dios, de los tesoros de Dios, ¿verdad? Entonces, una vez que se consagra a Dios, viene de regreso, ¿verdad? Hágale cuenta, nosotros le damos a Dios y Él nos bendice, ¿verdad? Y así, es una vuelta, ¿verdad?, donde se retorna la bendición. La obediencia se retorna en bendición. Obediencia en bendición. Y así, el Señor dijo, mío es el oro y la plata, dijo en Ageo 2:8. Entonces, hermanos, nada más es una comparación también que Dios está haciendo aquí en su palabra, a través de las palabras de Josué, diciéndole al pueblo que todo el oro era perteneciente a nuestro Dios. Ahora, por favor, vayamos al último versículo 27, por favor. Josué 6:27. Para finalizar, dice, una vez que logran que la ciudad ya se abra, ¿verdad?, los muros caen, todos entran, le perdonan la vida a Rahab, le perdonan la vida a su padre, de ella, a su mamá, sus hermanos, todo lo que tenía, y luego ya vienen las últimas indicaciones. Algo interesante, hermano, versículo 27,
¿Qué dice la Biblia? Y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esas palabras, hermanos, precisamente nos dan a entender todo el panorama que estamos viendo. Todo viene por una cosa, porque Jehová estaba con Josué. En otras palabras, todo esto que se había logrado, hermanos, venía por parte de Dios, pero porque Josué se puso en sus manos. Qué fácil es obedecer, qué fácil es estar con Dios, hermanos. Pero lamentablemente a veces la persona no quiere estar con Dios. Yo he ido a visitar a muchos hermanos y solo me dicen que sí, que van a venir a la iglesia, ¿no? Pero no vienen porque no hay un deseo en sus corazones, ¿verdad? Porque solamente quisieran acercarse a Dios, pero en realidad sus corazones, la Biblia dice, están tibios. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Pero Josué, hermanos, estaba del otro lado, estaba con un corazón encendido para Dios. Y dice ella que Jehová estaba con Josué. Eso denota, hermanos, que en Génesis 39, si quiere buscarlo, y si no yo lo busco rápido, quiero hacer dos comparaciones tocante a esto, cuando Dios estaba con las personas. Y miren lo que dice en Génesis 39, está hablando acerca de José. ¿Se acuerdan? El que habían vendido sus hermanos, el que tuvo, podemos decir, problemáticas, pero más bien fueron propósitos de Dios en su vida, ahí en Egipto. Y me llama la atención este pasaje, 39, versículo 2, dice la Biblia, mas Jehová, las mismas palabras que en Josué, dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Una vez que lo señalaron, que lo abrumaron, que lo acusaron falsamente, ¿se acuerdan? Con la mujer esta, y que le hicieron toda clase trataron de hacerle mal y que se deshicieran de él, pero no lo querían ahí. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Jehová estaba con José, y fue varón próspero. No solamente estaba con él, sino que Dios le dio riquezas ahí, en una ciudad ajena que no pertenecía ahí, pero ahí Dios le dio riqueza. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Igual que dice allá en Josué, Jehová estaba con Josué. Con José, con Josué, y también, hermanos, la palabra de Dios dice allá en Segunda de Reyes, capítulo 18, y con esta cita terminamos. Segunda de Reyes, capítulo 18, igual, las mismas palabras, hermanos, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a ver el versículo 7. Está hablando la historia acerca de Ezequías, hermanos. Ezequías, en su reinado. Pero miren lo que dice el versículo 7, por favor, si ya lo tenemos. Segunda de Reyes 18, 7. Dice, y Jehová, las mismas palabras, estaba con él. Le repito, hablando de Ezequías cuando hizo el reinado ahí, ¿verdad? Dice, Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué hacía, hermanos? Prosperaba. Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria, o sea, los enemigos, y no le sirvió. Por el contrario, él quiso servir a Dios. Por eso, de esa manera, Dios, dice ella, estaba con él, ¿verdad? El otro rey le decía, no, hombre, sírveme a mí, mira, yo te voy a dar. Dijo, no, se rebeló, dijo, no, yo no te quiero servir a ti, yo quiero servir al Dios verdadero. Y de esa manera, dice ella, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Esa es la bendición de nuestro Dios, hermanos. Y todo este logro de Jericó precisamente vino porque Jehová estaba con Josué. Espero, hermanos, que analicemos esto y consideremos que cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos da una promesa, es porque Dios a su tiempo la cumplirá. Igual que a Josué le prometió Jericó, se la entregó a su tiempo, ¿verdad? Con las indicaciones, desde luego,
Para nosotros vendrán bendiciones que tal vez no tenemos todavía, pero con las indicaciones de nuestro Dios, hermanos, a su tiempo las recibiremos. Conquistemos el reino, hermanos. Conquistemos lo que Dios nos pone en nuestros caminos y sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga, hermanos. Esperamos que hayan sido bendecidos por su palabra. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que nos has enseñado. Y ayúdanos, Señor, para seguir conquistando todas estas cosas, Señor, que están en nuestro camino, Señor, que tal vez para nosotros consideramos cosas tal vez difíciles, consideramos como que están amuralladas, pero recordemos que así como Dios le dio la victoria a Josué, no importando el espesor de los muros, ni lo alto que tenían, simplemente que la Biblia dice que Dios estaba con Josué. De igual manera, tú estás con nosotros, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, Señor, cualquier cosa que tú consideres que podamos conquistar, que lo hagamos siempre con tu ayuda. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.